Telema es una filosofía espiritual y social de tintes esotéricos que surgió a comienzos del siglo XX, de la mano del enigmático y controvertido Aleister Crowley. Este personaje, que fue escritor, místico, ocultista y mago ceremonial, dio forma a una visión del mundo que ha fascinado, y a veces desconcertado, a generaciones enteras de buscadores espirituales. En el corazón de Telema late una idea poderosa: cada persona tiene una voluntad verdadera, un propósito único y profundo que va mucho más allá de los caprichos o deseos cotidianos. Para Crowley, descubrir y vivir en armonía con esa voluntad es la clave para la realización personal, un camino que él denominaba la gran obra. Todo comenzó con el Libro de la Ley, una obra que, según Crowley, no escribió él mismo, sino que le fue dictada en estado de trance por una entidad incorpórea llamada Aiwass. Este misterioso texto no solo introduce ideas fundamentales de Telema, sino que también proclama su axioma central: haz lo que quieras, será toda la ley. Esta frase, lejos de promover el egoísmo sin freno, nos invita a vivir con autenticidad, libertad y amor, alineados con nuestro destino más profundo. Telema también ofrece una rica y simbólica cosmología, inspirada en gran parte en la mitología del antiguo Egipto. Entre sus figuras centrales encontramos a Nuit, la diosa del cielo estrellado que representa el infinito y todas las posibilidades. Adit, su contraparte, es el punto de conciencia, el fuego interno, lo oculto que quiere manifestarse. Y Ra-Horuit, una forma solar del dios Horus, encarna la fuerza activa, la voluntad que avanza y transforma. Juntos, estos arquetipos forman una visión del universo en constante movimiento y evolución. La práctica mágica es otro pilar fundamental en Telema. No se trata de trucos ni supersticiones, sino de un sistema de ejercicios físicos, mentales y espirituales que buscan armonizar al practicante con su voluntad verdadera. Meditación, yoga, rituales simbólicos y visualizaciones son algunas de las herramientas utilizadas. Entre estas prácticas destaca la misa gnóstica, un ritual que recuerda a una ceremonia religiosa tradicional, pero impregnado del espíritu libre y místico de Telema. Los telemitas, seguidores de esta filosofía, celebran fechas significativas, como los equinoccios o la llamada fiesta de los 3 días de la escritura del Libro de la Ley, que conmemora la recepción del texto sagrado en abril de 1904. Después de Crowley, otros pensadores y practicantes enriquecieron este universo con nuevas ideas. Jack Parsons, un científico y ocultista, intentó invocar a la diosa Babalon con sus rituales visionarios. Kenneth Grant fusionó distintas tradiciones en su enigmática orden tifoniana. James Lees exploró una versión inglesa de la Cábala, y Neman Dadna desarrolló la magia Ma'at, abriendo caminos hacia nuevas formas de espiritualidad. Telema no es solo una doctrina o un sistema, sino una invitación a explorar el misterio de uno mismo y del universo, guiado por el fuego interior de la voluntad y la luz del amor consciente. La palabra Telema tiene un origen curioso y una historia tan rica como simbólica. Viene del griego, telma, una palabra poco común en el griego clásico, pero cargada de significados profundos. En su uso más antiguo, telma hacía referencia al deseo, muchas veces de índole apetitiva o incluso sexual. Era una palabra más cercana a la pasión que a la razón, al impulso que al plan. En otros contextos, como en la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, telma empieza a cobrar un matiz más elevado. Aparece con frecuencia para hablar de la voluntad de Dios, y también es adoptada por los primeros escritos cristianos para hablar tanto de la voluntad divina como, en ocasiones, de la voluntad humana o incluso del diablo. Pero, por lo general, se entiende como ese propósito superior que guía la existencia desde lo alto. San Agustín, uno de los pilares del pensamiento cristiano occidental, resumió siglos de filosofía espiritual con una frase que más tarde resonaría profundamente en Telema: ama, y haz lo que quieras, dirige et quod vice faci. Una expresión sencilla pero poderosa, que parece anunciar, siglos antes, el famoso lema de Crowley. Durante el Renacimiento, la idea de Telma tomó nuevas formas. En la obra alegórica Hipnerotomacha Poripiri, escrita por el fraile dominico Francesco Colonna, aparece un personaje llamado Telemia, que representa la voluntad o el deseo. El protagonista, Polipilo, debe elegir entre ella y logística, la razón. Y, como buen renacentista apasionado,
elige dejarse guiar por sus deseos. Esta representación alegórica de la voluntad influiría en otro fraile, esta vez franciscano, François Rabelais, que en el siglo XVI imaginó la mítica abadía de Thélème en sus novelas Gargantúa y Pantagruel. Un lugar donde no había reglas ni mandamientos estrictos, solo una consigna clara: haz lo que quieras, fai ce que voldràs. Esta consigna no quedó en la ficción. En el siglo XVIII, Sir Francis Dashwood la inscribió en una puerta de su excéntrica abadía en Medmenham, hogar del misterioso Elfire Club. La idea de una comunidad guiada por la libertad absoluta y el deseo personal también inspiró a escritores posteriores como Sir Walter Besant y C.R. Asbee, quienes retomaron el concepto en sus propias obras sobre utopías sociales y espirituales. En cuanto al idioma griego, vale la pena mencionar que existían dos términos para referirse a la voluntad: telma y boul. Mientras boul tenía un tono más racional, algo así como plan, propósito o consejo, telma evocaba el deseo íntimo, la inclinación o incluso el placer. Su uso era raro, casi reservado, y se remonta a autores como Antifonte el Sofista, en el siglo V a.C. El verbo tel, del cual proviene telma, aparece incluso en los poemas de Homero, cargado de significados como desear, estar dispuesto o decidir, y no es raro que se emplee también con un matiz erótico. El mismísimo Aristóteles, en su obra sobre las plantas, reflexiona sobre la voluntad humana y la compara con la de los seres vivos más simples. Para él, telma no era ni bueno ni malo en sí mismo, sino una fuerza motora interna, un deseo que mueve al hombre desde lo más profundo, sin carga moral. Una visión que, curiosamente, resuena con la idea telémica de una voluntad verdadera que no se rige por el bien o el mal, sino por su autenticidad. La palabra telema ha viajado a lo largo de los siglos, desde los versos de Homero hasta las páginas de Crowley, pasando por monasterios reales e imaginarios, y ha mantenido siempre su esencia viva, la del deseo profundo, la voluntad que impulsa, el fuego que arde en el interior del alma humana. En los antiguos textos de la Septuaginta, esa versión griega de la Biblia hebrea tan influyente, el término telma empieza a adquirir un matiz sagrado. Ya no se refiere simplemente al deseo o impulso, como en tiempos clásicos, sino que se eleva para designar algo mucho más solemne, la voluntad de Dios, ese querer divino que guía a los creyentes y da sentido a su fe. También se usa para hablar del deseo piadoso de quienes temen a Dios, y de la autoridad legítima ejercida por los gobernantes. Es decir, se asocia con formas de voluntad que trascienden lo mundano, ya sea por su origen divino o por su peso ético o institucional. Curiosamente, en la Vulgata, la versión latina de la Biblia, tanto telma como boul, otra palabra griega que significa propósito o intención, se traducen como voluntas, simplemente voluntad. Este cambio borró las sutilezas entre ambas palabras. Mientras boul remite a un tipo de voluntad más racional o deliberativa, telma apuntaba a una voluntad más íntima, una inclinación profunda. Pero en latín, esa distinción se perdió, y con ella, parte de la riqueza del concepto. En el Nuevo Testamento griego, telma recupera protagonismo. Aparece más de 60 veces, casi siempre en singular y con un claro sentido sagrado, designa de forma exclusiva la voluntad de Dios. Es el término que se emplea, por ejemplo, en la conocida oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El teólogo Federico Toshi subrayó este uso en su estudio clásico de 1938, señalando que la idea de telma es completamente compatible con las enseñanzas de Jesús. Incluso autores como Pablo o Ignacio de Antioquía adoptaron esta noción, viéndola como una expresión del querer divino que el creyente debe acoger y seguir. Ahora bien, siglos después y en un contexto muy diferente, la palabra telma volvió a brillar en una obra literaria audaz y satírica, Gargantúa y Pantagruel, escrita en el siglo XVI por François Rabelais. Este monje franciscano que luego se convirtió en médico y escritor, usó su ingenio para mezclar humor, crítica social y filosofía en una serie de historias protagonizadas por dos gigantes, padre e hijo, en un mundo desbordante de imaginación y libertad. Dentro de esta saga aparece la abadía de Thélème, un lugar tan peculiar como provocador. A diferencia de los monasterios tradicionales, aquí no hay reglas estrictas ni votos de obediencia. La única norma es: haz lo que quieras, fai ce que voldràs.
Rabelais no estaba proponiendo una anarquía caótica, sino planteando una utopía basada en la idea de que los seres humanos, si son educados con libertad y respeto, actuarán con virtud de forma natural. Para él, quienes nacen y crecen con nobleza, no solo de cuna, sino de espíritu, no necesitan cadenas ni castigos para comportarse bien. De hecho, cuando se les impone demasiada autoridad, tienden a rebelarse, porque, como él mismo señala, deseamos más aquello que se nos prohíbe. Algunos estudiosos, como Laurent Sutin, han querido marcar diferencias claras entre esta visión humanista y cristiana de Rabelais y la posterior filosofía mágica de Aleister Crowley, quien también adoptó el lema, haz lo que quieras, como eje de telema. Para Sutin, Rabelais no fue un precursor directo de Crowley, pues su pensamiento estaba impregnado de valores cristianos, estoicismo y una fe en la bondad natural del ser humano. En cualquier caso, la historia de la palabra telma es un fascinante viaje a través del tiempo y del pensamiento, desde los templos de la antigua Grecia hasta los salmos de la Biblia, desde los manuscritos renacentistas hasta los rituales ocultistas del siglo XX. Siempre orbitando en torno a una idea central, la voluntad, ese misterioso impulso que nos mueve, que nos define y que, cuando es auténtico, puede guiarnos hacia la verdad, la libertad, o incluso, hacia una forma radical de amor. Algunos telemitas de hoy en día consideran que la visión de Aleister Crowley sobre telema tiene raíces profundas en la obra de François Rabelais, ese monje convertido en médico y escritor renacentista que dejó su huella en la literatura con su sátira chispeante y su fe en la naturaleza humana. Según esta interpretación, Crowley no habría inventado telema desde cero, sino que habría retomado y desarrollado, con el poder de un mago moderno, la idea que Rabelais ya había esbozado siglos antes, la creencia de que los seres humanos, si se les deja en libertad, actuarán con honor y seguirán su verdadera voluntad. De hecho, algunos llegan a considerar a Rabelais como el verdadero padre filosófico de telema, uno de los primeros en usar la palabra y darle un contenido tan subversivo como esperanzador. Desde la perspectiva institucional más ortodoxa, como la del Gran Maestro Nacional de la Gran Logia Ordo Templi Orientis de Estados Unidos, se hace una distinción clara. Nuestro telema es el del libro de la ley y los escritos de Aleister Crowley, dijo. Y dejó claro que Rabelais, por más entrañable que sea para los telemitas, no pretendía que su ficción satírica se convirtiera en un proyecto político o social aplicable literalmente. Crowley, por su parte, también reflexionó sobre esa conexión en un texto titulado Los antecedentes de Telema, escrito en 1926 pero nunca publicado en vida. En él, sostiene que Rabelais no solo anticipó su propia filosofía, sino que, de alguna manera, profetizó la llegada del libro de la ley y la vida misma de Crowley. Crowley también estableció diferencias claras, si bien admiraba la obra del escritor francés, opinaba que ésta se limitaba a presentar un ideal. Él, en cambio, sentía que su misión era más profunda, ofrecer una técnica práctica, revelar misterios ocultos y abordar los desafíos reales, desde lo espiritual hasta lo económico. Tan importante es Rabelais en la tradición telemita que ha sido incluido entre los santos de la Iglesia Gnóstica Católica, el brazo eclesiástico del movimiento. Aunque, como bien vemos, su influencia es más simbólica que doctrinal. Y si seguimos el eco de las ideas de Rabelais, llegamos al siglo XVIII, cuando un personaje excéntrico y provocador llamado Sir Francis Dashwood decidió fundar un club muy peculiar, el Club del Fuego Infernal. Inspirado por la máxima de Rabelais, haz lo que quieras, Dashwood convirtió una antigua abadía cisterciense en Medmenham en el escenario de encuentros secretos donde la libertad, la irreverencia y el misterio eran la norma. El grupo, compuesto por políticos y personajes influyentes como John Wilkes y George Doddington, se hacía llamar irónicamente los franciscanos, no por el santo de Asís, sino por el propio Francis Dashwood. Lo que realmente hacían allí sigue siendo un misterio. Las crónicas más escandalosas, como las de Sir Nathaniel Braxall, hablaban de rituales satánicos y excesos inimaginables, pero la mayoría de estos relatos han sido descartados como rumores, chismes o exageraciones. El investigador Daniel Wilén sugiere que el grupo probablemente practicaba formas de masonería, y tal vez incluso celebraciones secretas inspiradas en los ritos católicos. Pero, ¿hasta qué punto eran rituales genuinos o parodías festivas? Incluso se plantea la duda de si el mismo John Wilkes, aunque fue miembro, habría reconocido una misa católica auténtica aunque la tuviera frente a sus ojos.
Lo cierto es que tanto Rabelais como Dashwood, cada uno a su manera, jugaron con los límites de lo permitido y lo sagrado, empujando las fronteras de lo establecido. Y en ese juego, voluntario y provocador, dejaron huellas que Crowley, con toda su audacia y su genio esotérico, no tardó en recoger para edificar su propia visión del mundo, una religión de la voluntad, del deseo profundo, de la libertad sagrada. El corazón del sistema de telema creado por Aleister Crowley late con fuerza en un pequeño y enigmático libro, el Libro de la Ley, o, con su título completo en latín, Liber Albert Legis. Su origen es tan misterioso como dramático. Fue escrito en abril de 1904 en El Cairo, durante la luna de miel de Crowley con su esposa, Rose Kelly. En un ambiente cargado de simbolismo, entre las arenas de Egipto y la atmósfera espiritual de los templos antiguos, surgió este texto, que marcaría para siempre el nacimiento de una nueva religión o filosofía, dependiendo de cómo se lo mire. Crowley siempre sostuvo que no fue él quien escribió el Libro de la Ley en un sentido convencional. Según él, fue dictado por una entidad incorpórea llamada Aiwass, a la que más tarde identificó con su santo ángel guardián. Cada uno de los 3 capítulos del libro fue recibido, dice, en exactamente 1 hora, a mediodía, durante 3 días consecutivos, el 8, 9 y 10 de abril. El resultado es un texto críptico, cargado de símbolos, números y poesía, que según el propio Crowley, ningún impostor podría haber falsificado. Para él, el contenido del libro es tan complejo, tan lleno de acertijos numéricos y literarios, que su origen sobrenatural es evidente para quien se tome el tiempo de estudiarlo con seriedad. Más allá de la explícita referencia a Rabelais, quien ya había hablado de una ley parecida siglos antes en su abadía ficticia de Theleme, algunos estudiosos como Dave Evans han encontrado ecos de otras influencias en el Libro de la Ley. Por ejemplo, hay similitudes con la Amada de Hathor y el Santuario del Halcón Dorado, una obra de Florence Farr, figura destacada de la Golden Dawn, la misma orden esotérica en la que Crowley se formó. Ambos, Farr y Crowley, estaban sumergidos en el mismo universo simbólico, lleno de dioses egipcios, misterios iniciáticos y visiones trascendentes. W. B. Yeats, el poeta y también miembro de la Golden Dawn, comparte con Crowley cierta percepción común, según Lauren Sutin, lo que sugiere que estas ideas flotaban en el ambiente espiritual e intelectual de la época. Crowley escribió muchos comentarios sobre el libro, intentando explicarlo y al mismo tiempo rodearlo de un halo de secreto. Su último comentario, escrito en 1925 y conocido simplemente como El Comentario, advierte tajantemente contra la discusión abierta del texto. En él, Crowley afirma que todas las preguntas sobre la ley deben resolverse acudiendo a sus escritos, y firma el documento no como Crowley, sino con un nombre evocador y egipcio, Anke Efen Konsu. Dentro del Libro de la Ley hay 3 frases esenciales que resumen el espíritu y la ética de Thelema. La más conocida, y sin duda la más potente, es, haz tu voluntad será toda la ley. Es el núcleo del mensaje. No se trata de hacer lo que a uno le venga en gana, como a menudo se malinterpreta, sino de descubrir cuál es la verdadera voluntad, esa vocación íntima, única, casi sagrada, que cada persona lleva dentro y está llamada a cumplir. A esta afirmación se suma otra que la matiza y la complementa: el amor es la ley, amor bajo la voluntad. Aquí, el amor se entiende no tanto en un sentido romántico, sino como ágape, ese amor profundo y espiritual que en la cábala hermética, donde todo tiene un valor numérico, comparte el número 93 con Thelema. Por eso, entre telemitas es común saludarse o despedirse con un 93 o un 93/93, que encapsula esta idea de amor guiado, encauzado, por la voluntad más alta. La tercera afirmación fundamental es casi poética: todo hombre y toda mujer es una estrella. Esta frase sugiere que cada ser humano, cuando actúa según su verdadera voluntad, brilla con luz propia en el firmamento del universo, sin interferir en la trayectoria de las demás estrellas. Es una visión cósmica de la individualidad: cada uno tiene su órbita, su momento, su destino, y en el respeto de esa singularidad reside la armonía del todo. Thelema no es simplemente una invitación a la libertad, sino a la libertad con propósito. A una vida en la que se ama bajo la guía de una voluntad auténtica y profunda. A una existencia donde cada uno brilla con luz propia, sin chocar con los demás.
Una especie de alquimia del alma, tejida entre los susurros de un espíritu en el Cairo y las estrellas de una noche infinita. En el mundo simbólico y espiritual de Telema, la cosmovisión gira en torno a una rica mitología inspirada, en gran parte, en el antiguo Egipto. Aquí, las deidades no son solo figuras arquetípicas o mitológicas, sino fuerzas vivas que encarnan aspectos profundos de la realidad y de la experiencia humana. En Liber al-Bel-Lejis, el libro sagrado de Telema, estas deidades hablan, instruyen y revelan su naturaleza. La más sublime y envolvente de estas figuras es Nuit, la gran diosa del cielo estrellado. Su imagen es inconfundible, una mujer desnuda, arqueada como una bóveda celestial, con su cuerpo salpicado de estrellas. Nuit representa el infinito, el universo como un campo de todas las posibilidades. Es la totalidad que lo abarca todo, el espacio inmenso en el que todo sucede. Se la llama Nuestra Señora de las Estrellas, Reina del Espacio y Reina del Cielo. En su abrazo estelar, todo encuentra su lugar. En términos más filosóficos, Nuit es la matriz cósmica, la totalidad potencial, el círculo infinito del que surgen todas las cosas. Junto a ella está Adit, su contraparte y complemento. Si Nuit es la expansión ilimitada, Adit es el punto, el centro, la chispa que anima. Adit es movimiento, es experiencia, es el núcleo de cada estrella, el fuego que arde en el corazón humano. No tiene forma ni extensión, es puro ser en acto, sin límites. Donde Nuit es todo lo que puede ser, Adit es lo que está haciendo, lo que se manifiesta aquí y ahora. Es el dinamismo de la existencia en el seno del infinito. Juntos, Nuit y Adit representan el juego eterno entre lo absoluto y lo individual, entre la totalidad y el instante. La tercera figura de esta tríada sagrada es Ra-Hoor-Khuit, una forma de Horus, el dios halcón del antiguo Egipto. Se lo presenta como un hombre con cabeza de halcón, entronizado y portando una varita. Es el símbolo del sol en su aspecto activo, de la energía que hace posible la acción mágica y la transformación. Ra-Hoor-Khuit encarna la voluntad dinámica, el poder de avanzar, de crear, de romper con lo viejo. Es el fuego del cambio, el rugido del nuevo eón. Telema reconoce otras figuras que enriquecen su panteón. Está Orpa-Arkraat, Harpócrates, el gemelo silencioso de Ra-Hoor-Khuit, símbolo del silencio, del misterio interior y de la fuerza que se guarda y se cultiva en lo profundo. También está Babalon, la fascinante diosa del placer y la transgresión, conocida como la puta virgen, arquetipo del gozo absoluto y sagrado, de la entrega estática al universo. Ella cabalga sobre Therion, la bestia, que representa la parte instintiva, poderosa y salvaje del ser humano, aquella fuerza vital que, lejos de ser negada, debe ser integrada y celebrada. Y en el centro de todo este universo simbólico y espiritual se encuentra un principio rector, la verdadera voluntad. Para Crowley, no basta con hacer lo que uno quiera en el sentido superficial del capricho. El lema telémico, haz tu voluntad será toda la ley, apunta a algo más profundo, descubrir ese propósito interior, esa misión única que cada persona trae al mundo. A eso se le llama verdadera voluntad. No se trata de deseos pasajeros ni impulsos del ego, sino de la vocación más íntima, ese llamado que viene del alma y que da sentido a la existencia. Cuando una persona actúa en armonía con su verdadera voluntad, todo el universo parece colaborar. Es como si cada estrella, cada individuo, encontrara su órbita perfecta, su camino propio, sin colisionar con las demás. En este sentido, la vida se vuelve un acto de alineación cósmica. Pero descubrir esa voluntad no siempre es fácil. Requiere descondicionarse, soltar las programaciones sociales, superar inhibiciones impuestas, y sobre todo, ir más allá del control de la mente consciente. Crowley creía que para llegar a la verdadera voluntad, uno debía liberar los deseos más profundos del subconsciente, muchos de los cuales están ligados a la energía creativa y sexual, que él consideraba divina. Encontrar la verdadera voluntad es también encontrar al propio Santo Ángel Guardián, una especie de guía o esencia espiritual personal, como un daimon que nos acompaña desde el nacimiento y conoce lo que realmente vinimos a hacer. Esta búsqueda se conoce en el lenguaje de Telema como la gran obra, un viaje espiritual hacia la autorrealización, hacia la fusión entre el ser humano y lo divino.
Telema no es solo una religión ni solo una filosofía, es una invitación profunda a vivir con autenticidad, a descubrir que vinimos a ser y a hacerlo con todo el corazón, bajo las estrellas de Nuit, encendidos por el fuego de Adit y guiados por el sol de Ra-Horquit. En el corazón de Telema, la ley suprema es clara, poderosa y directa: haz tu voluntad, será toda la ley. Esta simple pero profunda afirmación no solo marca el principio rector de esta filosofía, sino que también se convierte en la piedra angular de su ética y su visión de la libertad individual. Para quienes siguen este camino, la voluntad verdadera de cada persona es sagrada, y por tanto, vivir de acuerdo con ella es un derecho inalienable. No se trata de hacer lo que uno quiera en un sentido trivial o caprichoso, sino de descubrir y actuar en coherencia con esa misión profunda que cada individuo lleva dentro. Algunos intérpretes han visto en esta ley no solo un derecho, sino también una responsabilidad: permitir que los demás también vivan según su voluntad, sin imponer restricciones o juicios externos. El espíritu general del texto parece inclinarse hacia una ética de libertad compartida y respeto mutuo. Aleister Crowley, el autor y profeta de Telema, sostenía que no era necesario desarrollar una moral compleja. Según él, toda la ética fluye naturalmente del simple acto de seguir la propia voluntad verdadera. Escribió varios textos donde reflexionó sobre lo que implica realmente vivir de esa manera. Entre estos textos, destacan algunos como Liber Os, Deber y Liber Dos, en los que ofrece visiones más concretas sobre el comportamiento ético desde la perspectiva telémica. Liber Os es una especie de declaración de derechos personales, un manifiesto que afirma libertades esenciales como vivir según las propias reglas, trabajar, amar, viajar, expresarse, e incluso, de forma provocadora, defender estos derechos con violencia si es necesario. Aunque su tono puede parecer radical, su intención es resaltar el valor absoluto de la soberanía individual. El texto Deber, no catalogado como un liber formal, es una guía práctica de conducta para quienes abrazan la ley de Telema. Se divide en 4 grandes áreas. En primer lugar, invita a cada uno a conocerse profundamente a sí mismo y a realizar su verdadera voluntad. Luego, propone que el respeto por los demás seres humanos pasa por no interferir en su camino, combatiendo la ilusión de separación entre uno mismo y los otros. También sostiene que la ley de Telema debería guiar no solo a los individuos, sino a la humanidad entera, con leyes que maximicen la libertad para todos. Finalmente, extiende este respeto a todos los seres y cosas del mundo. Cada animal, cada objeto, debe ser utilizado con sabiduría y respeto hacia su naturaleza, no de forma destructiva o negligente. En Liber 2, Crowley resume de manera aún más condensada la ley fundamental de Telema: haz lo que quieras, luego no hagas nada más. Esta afirmación sugiere que cuando uno actúa desde su voluntad verdadera, ya no hay dudas, ni distracciones, ni decisiones forzadas, simplemente se fluye. Esta forma de existencia, según él, se parece al nirvana, pero en un estado activo y vibrante, no en una calma pasiva. La persona que encuentra su órbita, su lugar natural en el cosmos, se vuelve imparable, mientras que quien actúa fuera de su voluntad encontrará trabas a cada paso. Ahora bien, en la práctica, Telema no es un dogma cerrado. De hecho, rechaza el pensamiento rígido y deja mucho espacio para la exploración individual. En la actualidad, muchos telemitas combinan su fe con otras tradiciones espirituales y filosóficas, desde la Wicca hasta el gnosticismo, el luciferismo o incluso el taoísmo. Hay quienes ven en Nuit y Adit reflejos de conceptos como el Tao y el Te, o los comparan con los principios de Shiva y Sakti, Ain Sof y Keter, o incluso con ideas budistas como el vacío, Sunyata, y el despertar del corazón, Bodhisattva. Telema es tan personal como universal, un camino espiritual que busca romper las cadenas del dogma y liberar al ser humano para que descubra quién es realmente y qué vino a hacer en este mundo. No hay una única manera de ser telemita. Lo único indispensable es tener el valor de buscar la propia voluntad y la libertad de vivirla a plenitud. Todo lo demás, las prácticas, los símbolos, las afiliaciones, son herramientas al servicio de ese despertar. La magia telémica, más que una colección de rituales misteriosos o arcanos conjuros, es una vía de autodescubrimiento. Para quienes siguen este camino, la magia es tanto ciencia como arte, un conjunto de prácticas físicas, mentales y espirituales que sirven a un propósito muy claro y profundo:
descubrir y realizar la verdadera voluntad. Así la definió Aleister Crowley, el creador de Telema, quien la escribió con una K final, magique, para distinguirla de la ilusión y el espectáculo del ilusionismo. Crowley la definió como la ciencia y el arte de causar cambios de acuerdo con la voluntad. No se refería a controlar el mundo exterior caprichosamente, sino a provocar transformaciones reales, internas y externas, que estén en consonancia con ese propósito vital que cada ser humano guarda en lo más hondo de sí. Para él, la magia no era un entretenimiento, era una herramienta sagrada que ayuda a cada persona a encontrar su lugar natural en el universo, a eliminar lo que impide su florecimiento y a vivir de manera auténtica. El propio Crowley fue un gran experimentador. Tomó elementos de diversas tradiciones orientales y occidentales, desde el yoga hasta la alquimia, desde la cábala hasta los rituales de la Golden Dawn, y los incorporó a su sistema. Recomendaba posturas de meditación, asana, técnicas de respiración, pranayama, y una serie de rituales cuidadosamente diseñados para alinear al practicante con su voluntad verdadera. Entre ellos destacan el ritual menor del pentagrama, usado para limpiar y preparar el espacio mágico, el Liber Samek, una invocación dedicada a contactar con el Santo Ángel Guardián, y ejercicios solares diarios como los de Liber Res, que celebran las diferentes fases del día mediante adoraciones al sol. La misa gnóstica, escrita por Crowley durante un viaje a Moscú en 1913, se convirtió en el rito central de la Iglesia Gnóstica Católica, la rama eclesiástica de su orden, el Ordo Templi Orientis. Su estructura recuerda a las liturgias ortodoxas o católicas, pero su mensaje es profundamente telémico, una exaltación de la libertad, el amor y la realización del ser interior. En ella, los participantes no buscan la redención a través del sacrificio, sino la iluminación a través de la comunión con lo divino que habita en cada uno. También hay rituales eucarísticos como la Misa del Fénix, donde el acto mágico se convierte en una ofrenda personal, casi poética, de transformación y renacimiento. Y, para los grados más avanzados dentro del OTO, Crowley exploró las dimensiones más sutiles, y a veces controvertidas, de la magia sexual, prácticas que, según él, podían canalizar energía creadora de manera directa hacia la realización espiritual. Uno de los momentos clave en la trayectoria del mago telémico es lo que Crowley llamó el conocimiento y la conversación con el Santo Ángel Guardián, ese daimon personal que actúa como guía espiritual, revelando la voluntad verdadera. Alcanzar ese contacto marca un antes y un después. A partir de ahí, el siguiente paso es uno mucho más desafiante: cruzar el abismo, un proceso que exige renunciar por completo al ego. Quienes no lo logran, según Crowley, corren el riesgo de volverse hermanos negros, seres que usan su poder para alimentar su ilusión de separación y control, en lugar de disolverla. Para él, estos seres terminaban por desintegrarse espiritualmente. Ahora bien, Crowley no era un creyente ciego ni esperaba que sus discípulos lo fueran. Al contrario, defendía un enfoque escéptico y riguroso del trabajo mágico. Recomendaba llevar diarios detallados de cada experiencia, anotar condiciones, resultados, emociones. En su visión, la magia era tan verificable como cualquier experimento científico, aunque admitía que su campo de acción se movía en un terreno subjetivo difícil de medir con los parámetros habituales. Aún así, confiaba en que, con el tiempo, surgiría un lenguaje más preciso, quizá científico, que explicaría lo que él y otros experimentaban con términos nuevos, más allá de lo espiritual o lo sobrenatural. Para él, todo acto consciente e intencional era, en sí mismo, un acto mágico. No hacía falta realizar rituales elaborados para vivir como un telemita, lo esencial era actuar siempre desde la voluntad verdadera. Por eso, aunque dejó muchos textos, técnicas y prácticas, lo más importante para Crowley no era que sus seguidores repitieran fórmulas, sino que fueran valientes al mirar dentro de sí mismos, honestos al enfrentarse a su propósito, y libres para perseguirlo sin miedo. Porque al final, toda la magia de Telema es, simplemente, la magia de ser tú mismo. En el universo simbólico y vivencial de Telema, las festividades no son meros recordatorios en el calendario, sino momentos vibrantes de conexión espiritual, comunión con la historia mística del movimiento, y celebración del viaje individual hacia la verdadera voluntad. Aunque el libro de la ley menciona ciertas fechas sagradas,
Crowley nunca estableció un modo rígido o dogmático de conmemorarlas. Esto deja a cada telemita, en solitario o dentro de comunidades como el Ordo Templi Orientis, la libertad de darle forma según su inspiración, sensibilidad y circunstancias. Todo comienza con una fecha particularmente cargada de significado, el 20 de marzo, día en que se celebra el ritual supremo, recordando la invocación de Horus realizada por Crowley en 1904. Este evento fue el punto de partida de una nueva era espiritual, el llamado Nuevo Eón, y representa uno de los hitos más trascendentales en la historia de Telema. Prácticas rituales, meditaciones, lecturas o simplemente reuniones conmemorativas pueden marcar esta fecha, que para muchos telemitas se vive con una intensidad especial. Al día siguiente, o ese mismo día dependiendo de la coincidencia astronómica, llega el equinoccio de los dioses, que muchos celebran como el Año Nuevo Telémico. Es un momento simbólicamente poderoso, el equilibrio entre luz y oscuridad, el cambio de ciclo, una oportunidad para renovar votos internos, limpiar energías y mirar hacia adelante con intención y claridad. Aunque algunos prefieren marcar el Año Nuevo el 8 de abril, lo más común es celebrar el equinoccio en marzo, o en septiembre en el hemisferio sur, conectando así con el ritmo de la naturaleza. La fiesta de los 3 días de la escritura del Libro de la Ley, del 8 al 10 de abril, tiene un carácter casi litúrgico dentro de Telema. Durante esos 3 días de 1904, Crowley canalizó cada uno de los capítulos del Liber Albert Legis, y por eso, muchos telemitas honran estas jornadas leyendo en voz alta, cada día, el capítulo correspondiente. Lo hacen, por lo general, al mediodía, como una manera de sincronizar su conciencia con el mensaje del libro y de reconectar con el momento fundacional de su corriente espiritual. Otras fechas que siguen el ritmo de la Tierra y el cosmos son los solsticios y equinoccios, que se celebran en junio, septiembre y diciembre, marcando los cambios de estación. Estas celebraciones, aunque sencillas en muchos casos, invitan a observar, agradecer y alinearse con los ciclos de la vida, el crecimiento y la renovación. En el calendario telémico también hay lugar para lo íntimo y lo humano. El 12 de agosto se conmemora la fiesta del profeta y su novia, una evocación del matrimonio entre Aleister Crowley y Rose Edith Kelly, su primera esposa, cuya inspiración y mediunidad resultaron cruciales en la recepción del Libro de la Ley. Aunque la fecha celebra una unión concreta, muchos también la interpretan como un símbolo del equilibrio entre las energías del amor, el caos creativo y el destino compartido. Más allá del calendario astronómico, hay celebraciones profundamente personales, como la fiesta de la vida, que honra el nacimiento de un telemita, ya sea su llegada al mundo o el aniversario de su nacimiento, y también las llamadas fiestas del agua y del fuego, celebradas como ritos de paso al llegar a la pubertad, el agua para las niñas, el fuego para los niños. Son instantes para marcar el inicio del camino hacia la adultez y, simbólicamente, hacia el descubrimiento consciente de la voluntad propia. Finalmente, cuando un telemita fallece, se celebra la fiesta de la muerte. Más que una despedida solemne, se trata de una afirmación, una forma de honrar el viaje de ese individuo en su búsqueda de la voluntad, y de reconocer su tránsito hacia otra etapa del misterio. La muerte de Crowley, el 1 de diciembre, se conmemora de esta manera. En el día a día, los telemitas también cultivan una forma especial de saludo, impregnada del simbolismo numérico que tanto apreciaba Crowley. El número 93 se ha vuelto el emblema del saludo y despedida entre practicantes, abreviando las 2 frases más sagradas de la doctrina telémica: haz tu voluntad, será toda la ley, y el amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Estas frases están construidas sobre 2 palabras griegas clave, telema, voluntad, y agape, amor, cuyas letras suman 93 cada una según el sistema de isopsefía. Así, los telemitas pueden saludarse simplemente con un 93 o despedirse con un 93 y 93 sobre 93, donde esta última fórmula expresa que el amor está subordinado, o más bien armonizado, con la voluntad. Todo en Telema apunta a la libertad del individuo y su comunión con el universo. Las festividades, los saludos, los símbolos, todos son medios para una conexión más profunda, no solo con lo sagrado, sino con la esencia genuina de cada ser. Aleister Crowley no solo fue el principal exponente de Telema, sino también su más ferviente narrador, teórico y experimentador. Fue un escritor incansable, y gran parte de sus obras,
algunas profundamente esotéricas, otras más poéticas o filosóficas, siguen imprimiéndose y circulando entre los interesados en el ocultismo contemporáneo. Su influencia fue tan extensa que, incluso en vida, motivó a otros pensadores y practicantes a escribir sobre Telema desde sus propias perspectivas. Figuras como Charles Stanfield Jones, también conocido como Frater Achad, aportaron con obras centradas en la cábala y otras disciplinas místicas, mientras que J. C. Fuller, militar británico y uno de los primeros discípulos de Crowley, se interesó por la dimensión filosófica del sistema. Pero fue después de Crowley cuando Telema comenzó a diversificarse y expandirse hacia nuevos terrenos, en parte gracias a figuras como Jack Parsons, quien dejó una marca particularmente intensa y única en la tradición telémica. Parsons, nacido en 1914, fue uno de esos casos extraordinarios donde ciencia y esoterismo se entrelazan. Ingeniero espacial de formación, pionero en el desarrollo de cohetes en Estados Unidos, y al mismo tiempo un devoto practicante de magia telémica. Su historia con Telema comienza de forma intensa y romántica. Junto a su esposa Ellen Northrop, se unió a la logia AAP, la rama californiana del Ordo Templi Orientis, en 1941. Apenas un año después, y por iniciativa directa de Crowley, Parsons reemplazó al anterior líder, Wilfred Talbot Smith, y pasó a dirigir las actividades mágicas de la logia desde su peculiar mansión en Orange Grove Boulevard, un lugar que se convertiría en un centro tanto de experimentación espiritual como de controversia pública. Parsons no se limitó a repetir los rituales de Crowley, llevó las ideas de Telema hacia un terreno profundamente personal, cargado de fuerza emocional e intelectual. Identificó 4 grandes miedos como las cadenas que impiden a una persona vivir según su verdadera voluntad: el miedo a la incompetencia, el miedo al juicio ajeno, el miedo a dañar a otros y el miedo a la inseguridad. A su juicio, liberarse de estas limitaciones era una tarea esencial para cualquier telemita auténtico. Escribió con contundencia sobre la necesidad de examinar y destruir despiadadamente todo aquello que impide la expresión plena de la voluntad, sean estos complejos, tabúes o aversiones. Uno de sus trabajos más intensos y legendarios fue el llamado Trabajo de Babylon, un experimento mágico en el que, inspirado por los textos de Crowley, especialmente su novela Monchi, buscó invocar la encarnación terrenal de la diosa Babylon, un arquetipo femenino de poder, deseo y transgresión. Esta operación ritual, que combinó técnicas de magia sexual con invocaciones complejas, provocó reacciones encontradas incluso en Crowley. Aunque mantenía correspondencia con Parsons durante el proceso, no dudó en ridiculizar el proyecto ante otros miembros de la orden, temiendo que Parsons estuviera perdiendo el control. Durante este periodo, Parsons escribió un breve pero poderoso texto titulado Liber 49, que él mismo describió como una transmisión directa de Babylon. Consideraba este texto sagrado como un posible, 4º capítulo, del libro de la ley, algo que sin duda habría hecho levantar más de una ceja entre los seguidores ortodoxos de Crowley, pero que refleja el arrojo místico y el ímpetu creativo de Parsons. En sus propias palabras, Liber 49 era el libro de Babylon, una nueva revelación para una nueva etapa en la evolución espiritual de la humanidad. La vida de Parsons, como su obra, fue intensa y breve. Falleció en 1952 en circunstancias misteriosas, pero dejó un legado fascinante y contradictorio: un científico que adoraba a diosas, un mago que creía en la exploración espacial como forma de trascendencia, y un discípulo que, fiel al espíritu de Telema, llevó su búsqueda más allá de los límites establecidos, incluso los de su propio maestro. Kenneth Grant, 1924 a 2011, fue una de las figuras más enigmáticas y controvertidas en el ámbito de la magia ceremonial y el ocultismo. Nacido en Inglaterra, fue un ferviente defensor de la religión telémica y, a lo largo de su vida, cultivó una profunda fascinación por los misterios esotéricos. A pesar de ser conocido principalmente por su trabajo dentro de la tradición de Telema, Grant desarrolló un enfoque único que integraba diversas corrientes místicas, filosóficas y espirituales, creando una mezcla de ideas que no solo definió su propia práctica, sino también su visión del ocultismo contemporáneo. En 1955, Grant fundó su propia organización telémica junto con su esposa, Steffi Grant, que inicialmente se llamó Ordo Templi Orientis Tifoniana y que posteriormente fue renombrada como Orden Tifoniana. Esta nueva corriente se apartó de las estructuras tradicionales de Telema y Laoto,
proponiendo una visión más radical y ecléctica del ocultismo. El trabajo de Grant se basaba en telema, pero con un enfoque ampliado que incluía diversas influencias, tales como el tantra hindú, la magia sexual occidental, el surrealismo, la ufología y, sorprendentemente, lo que él denominaba una gnosis lovecraftiana. Esta última referencia a H. P. Lovecraft, escritor de terror cósmico, puede parecer sorprendente, pero Grant encontró en las obras de Lovecraft una profunda resonancia con las nociones de lo inexplicable y lo inefable que él mismo promovía en sus enseñanzas. El núcleo de la visión espiritual de Grant se encontraba en lo que él describió como la tradición tifoniana, un sistema de magia que él creía que era mucho más antiguo que Telema y que, en su opinión, tenía raíces ancestrales en África. Esta visión histórica, aunque fascinante, fue criticada por algunos estudiosos, como el erudito en estudios religiosos Gordon Jurjevic, quien señaló que las afirmaciones de Grant sobre la historia de la tradición tifoniana eran altamente especulativas y carecían de pruebas sólidas. Es importante entender que Grant no parecía esperar que sus afirmaciones fueran tomadas al pie de la letra, más bien, las veía como una forma de expresar una verdad esotérica profunda, accesible solo a aquellos que realmente pudieran comprender su mensaje. Una de las ideas más fundamentales en las enseñanzas de Grant era su visión de la verdadera voluntad, el principio central de Telema, y su conexión con la idea del ser. Grant no solo veía la magia como una herramienta para alcanzar la libertad personal, sino que, a través de su práctica, uno debía reconocer que la realidad última era la conciencia misma, una realidad sin forma, sin límites y esencialmente vacía. Para él, esta conciencia era la única realidad verdadera y, paradójicamente, se presentaba como un vacío que, sin embargo, podía ser simbolizado por dos poderosas figuras, la diosa hindú Kali y la diosa telémica Nui. Ambas representaban, de alguna forma, la expansión infinita y la infinitud de la conciencia. El concepto de la zona malva era otro de los elementos clave en las enseñanzas de Grant. Se refería a un estado profundo de conciencia, que podría alcanzarse durante el sueño profundo, donde el mago experimentaba una realidad simbólica que tomaba la apariencia de un pantano. Este concepto evocaba la sensación de estar inmerso en un espacio primordial y primigenio, un lugar de pureza y creación, desde donde se podía acceder a un conocimiento oculto. Grant también fue conocido por sus posturas sobre la magia sexual, un tema que ya había sido tocado por su maestro, Aleister Crowley, pero que la amplió y diversificó. Para Grant, el dimorfismo sexual, la diferenciación de los sexos, era clave para entender el funcionamiento de la magia sexual. En lugar de centrarse en el semen como la sustancia mágica más importante, como lo hacía Crowley, Grant otorgaba un lugar central a las secreciones femeninas, especialmente la sangre menstrual. Este enfoque era radicalmente diferente, y sostenía que las mujeres, al tener acceso a lo que él llamó kalas, un término tomado del sánscrito, poseían un poder oracular y visionario. Según Grant, las mujeres podían acceder a un conocimiento profundo y a una capacidad mágica única, especialmente en el contexto de la magia sexual. Los kalas eran, para Grant, la clave para desbloquear los poderes más ocultos de la magia, y sus escritos profundizan en el papel de las secreciones sexuales femeninas como una herramienta poderosa en el ritual mágico. Aunque este enfoque ha sido ampliamente debatido y criticado, no cabe duda de que fue una de las áreas que definieron su particular visión del ocultismo y la magia telémica. Kenneth Grant se mantuvo firme en su convicción de que la magia era un camino hacia la liberación personal y la autorrealización, un camino que no solo estaba vinculado con las tradiciones occidentales, sino también con las corrientes espirituales orientales. A través de su orden tifoniana, Grant buscaba dar forma a una nueva tradición que trascendiera las limitaciones de la época y conectara a los individuos con las energías cósmicas y espirituales más profundas. Su legado sigue vivo entre aquellos que siguen sus enseñanzas, un legado que, aunque polémico y a menudo incomprendido, ha dejado una huella duradera en el mundo del ocultismo moderno. James Lees, nacido el 22 de agosto de 1939 y fallecido en 2015, fue una figura destacada en el ámbito del ocultismo y la magia ceremonial, especialmente conocido por su creación del sistema denominado Cábala inglesa, CIE. En noviembre de 1976, Lees reveló cómo había descubierto lo que él llamaba el orden y valor del alfabeto inglés. Este sistema se centraba en una interpretación única del alfabeto inglés,
que según Lees, poseía una estructura oculta que podría ser utilizada para fines mágicos y espirituales. El concepto central de la cábala inglesa surgió de la interpretación del manuscrito del Liberal Bell Legis, el libro de la ley, de Aleister Crowley, particularmente de un verso del capítulo 3, donde la escritura de Crowley presenta una disposición particular de las letras. Lees estudió minuciosamente esta disposición y concluyó que las letras del alfabeto, tal como se presentan en el manuscrito, contienen un orden mágico especial. Según su interpretación, la forma aleatoria de las letras y su posición entre sí en el texto de Crowley no era una simple casualidad, sino que sugería una estructura oculta que podría ser descifrada y utilizada para el trabajo mágico. Una línea diagonal y una cruz en círculo en la página del manuscrito fueron claves en su investigación, y éstas se convirtieron en un símbolo importante dentro de la cábala inglesa. En 1979, el primer informe público sobre la cábala inglesa fue publicado por Ray Sherwin en su revista The New Equinox, lo que atrajo la atención de muchos ocultistas interesados en el tema. A partir de ese momento, Lees se convirtió en editor de la revista y entre 1981 y 1982, publicó varios números que contenían más información sobre el sistema que había desarrollado. Tras esos primeros informes, la cábala inglesa permaneció relativamente en silencio hasta la publicación de obras posteriores que retomaron el sistema, como el libro de Serpentant, Liber 187 de Jack Stratton Kent en 2011, y más tarde The Magical Language of the Book of the Lab, An English Kabbalah I de Cat Thompson en 2016. En 2018, Lees publicó su propio relato sobre la creación y desarrollo continuo de la cábala inglesa en su libro Al-Dis and Abu. Por otro lado, Neman Dadna, nacida en 1939 y fallecida en 2018, fue otra figura influyente en el mundo de la magia telémica y el ocultismo, con una contribución significativa al desarrollo de sistemas mágicos alternativos. Durante más de 3 décadas, Nema practicó magia ceremonial, siguiendo las enseñanzas de Aleister Crowley y explorando su propia conexión con el mundo espiritual. En 1974, afirmó haber canalizado un libro titulado Liber Pennae Praenumbra, un texto que describió como parte de su exploración esotérica. Nema desarrolló un sistema de magia conocido como Magia Ma'at, inspirado por su experiencia con Telema pero con un enfoque único. El objetivo central de la magia Ma'at era transformar la raza humana, un concepto que parecía estar vinculado a la idea de la evolución espiritual y la superación de los límites humanos a través de la práctica mágica. En 1979, Nema cofundó la logia Horus Ma'at, una organización mágica que reflejaba sus propias enseñanzas y que, en algunos aspectos, se alineaba con las ideas de otros ocultistas contemporáneos como Kenneth Grant. Las enseñanzas y escritos de Nema, aunque no tan ampliamente leídos como los de otros maestros ocultistas, tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del ocultismo moderno. Según el ocultista Donald Michael Cray, Nema fue una de las figuras más influyentes en la última parte del siglo XX, aunque su influencia se extendió de manera indirecta. A través de su trabajo, Nema inspiró a muchos escritores y maestros ocultistas, quienes a su vez influenciaron a generaciones posteriores de practicantes de la magia. Tanto James Lees como Neman Dadna hicieron contribuciones importantes al ocultismo contemporáneo, cada uno desarrollando sistemas de magia basados en sus propias investigaciones y experiencias. Mientras Lees se centró en una reconfiguración del alfabeto inglés para fines mágicos, Nema buscó transformar la humanidad a través de la magia Ma'at, dejando un legado que continúa influyendo en el mundo del esoterismo. Ambos son testamentos de cómo el estudio y la práctica de la magia pueden evolucionar y ramificarse, ofreciendo a los buscadores espirituales nuevas herramientas para su camino. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido.
Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.